Hola, buen día a todos. Vamos a presentar el siguiente trabajo titulado Aproximación numérica vía Q-Learning a un problema de consumo-inversión dentro de la 14 CIEP en su edición 2021. Bien, empezamos definiendo al control óptimo estocástico, que es un área de las matemáticas dedicada a resolver problemas de optimización y cuyo sistema involucrado, que evoluciona en el tiempo, es susceptible a ser influenciado por variables aleatorias. Dentro de las técnicas clásicas para resolver problemas de control óptimo, encontramos a la programación dinámica, que tiene un pequeño inconveniente al trabajar con espacios de estados y de acciones demasiado grandes. Y bueno, a tal inconveniente se llama maldición de la dimensionalidad. Con la finalidad de aumentar la eficiencia y precisión, se han creado versiones que combinen técnicas iterativas en adición con otras herramientas que eviten o que minimicen el efecto de tales complicaciones. Y bueno, dentro de estas herramientas encontramos a las herramientas de refuerzo por aprendizaje. Vamos a trabajar particularmente con el método Q-Learning. Y bueno, este método de Q-Learning va a trabajar con unas funciones particulares llamadas Q-factores. Definimos ahora un modelo de control de Markov. Va a ser esa quíntupla que va a estar formada por un espacio de estados, un espacio de acciones, un subconjunto de parejas de estado y acción admisibles, un kernel estocástico Q llamada ley de transición y una función medible R, que sería una función de recompensa o puede representar algún costo o alguna utilidad. Un proceso de decisión de Markov es un proceso de Markov controlado que transita a través de un espacio de estados X consistente de estaciones discretas. Y en el siguiente gráfico se muestra cómo va a evolucionar nuestro sistema. Supongamos que desde un estado inicial X, ST, el agente elige una acción AT y bueno, el ambiente del sistema nos hace recuperar alguna recompensa inmediata y nos hace transitar a un siguiente estado S de T más 1. Así que si X, T y AT denotan el estado y la acción del sistema al tiempo T, dos cosas van a ocurrir. Primero, una recompensa R de X y A es incurrida. Y segundo, el sistema se mueve al siguiente estado xt más 1 de acuerdo a la distribución Q. Una vez que ocurre la transición al nuevo estado, un nuevo control es elegido y el proceso es repetido. Definimos ahora un plan de consumo que va a ser una sucesión pi de kerneles estocásticos πn sobre el conjunto de controles dada la historia Hn. Hn es el seguimiento de todos los estados y acciones elegidos en etapas anteriores. Y al conjunto de todos los planes será denotado por pi mayúscula. Así que dado un capital inicial X y un plan pi, el criterio de rendimiento usado para evaluar la calidad del plan pi va a estar dado por la ecuación 1, donde U va a ser una función conocida como función de utilidad y las utilidades futuras estarán descontadas de acuerdo a un factor de descuento alfa. El objetivo del controlador será entonces maximizar la utilidad de consumo sobre todos los planes pi. Es decir, debemos encontrar una política pi asterisco tal que satisfaga la ecuación 2. Una opción para resolver problemas de control óptimo es hacer uso de la programación dinámica, que provee de un algoritmo para encontrar la función objetivo b asterisco y una política óptima pi asterisco.
El teorema de la programación dinámica se establece a continuación. Se definen las funciones B y bueno, si existen selectores f de t que alcancen el máximo en las ecuaciones anteriores, el seguimiento de los selectores f's van a conformar a la política pi asterisco. Esa política va a ser óptima y la función de valor b asterisco va a ser la función b0 evaluada en x. Bien, ahora supongamos que un inversor quiere administrar su capital actual al tiempo t, denotado por xt, dedicando parte de su capital a un consumo AT y el resto a una inversión. Esta inversión, H menos A de T, va a ser una función de producción menos el consumo. Y bueno, ese reparto tiene que hacerlo de manera óptima, evaluando la calidad de sus decisiones a través de un criterio de rendimiento. Vamos a considerar la función de producción x a la delta y vamos a considerar el espacio de estados x desde 0 hasta infinito. También la ley de transición del sistema va a estar dado por la ecuación número 3, donde x va a ser conocido y g de t va a ser una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con función de densidad delta. Se va a suponer que los préstamos no están permitidos, así que las acciones tomadas solo van a caer dentro del intervalo 0, h de x de t. Y ese conjunto va a ser denotado por la letra A mayúscula de xt. Y ese espacio lo vamos a llamar espacio de acciones admisibles en el tiempo t. Bien, los algoritmos de refuerzo de aprendizaje utilizan a la función objetivo de la programación dinámica. En refuerzo por aprendizaje, la función objetivo es almacenada en funciones llamadas Q-factores. Vemos en la tablita de abajo un comparativo entre el método de programación dinámica, los métodos de refuerzo por aprendizaje y métodos heurísticos. Observamos el nivel de esfuerzo de modelado o de esfuerzo computacional, mientras que para la programación dinámica ese esfuerzo es alto, para los métodos de refuerzo por aprendizaje el esfuerzo es medio y ambos ofrecen alta calidad de solución. Y bueno, esa es una razón por lo que optamos por el método Q-Learning utilizado en este trabajo. Bien, vamos a describir ahora el método de Q-Learning. La función objetivo se obtiene de la ecuación de optimalidad de programación dinámica, que es esa ecuación que aparece en la parte superior. Y bueno, los llamados Q-factores van a estar definidos como aparece en la fórmula de la parte inferior. Así que si tomamos máximos sobre la ecuación de la parte de abajo, vamos a llegar a que J asterisco va a ser el máximo de los Q-factores. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente ecuación, que es conocida como la versión de la ecuación de optimalidad de Bellman para Q-factores. Vamos ahora a utilizar el algoritmo de iteración de valor sobre esos Q-factores. Paso 1, bueno, pues inicializamos con k igual a 1, seleccionamos valores iniciales arbitrarios para el vector inicial Q, Q0, y en el paso 2 vamos a asignar esta fórmula recursiva, kq más 1 va a ser igual a todo eso. Paso 3, si definimos a jk y jk más 1 de esa manera, y si la distancia entre jk más 1 y jk es menor que esa cota,
Bueno, nos pasaríamos al paso 4 en donde recuperamos la política óptima. O en su caso, si hemos definido un K máximo número de iteraciones, si hemos rebasado ese número máximo de iteraciones, pues nos pasamos al paso 4 y recogemos de igual manera nuestra política óptima. Y bueno, si no es así, regresaríamos al paso 2 y estaríamos iterando esas QK más 1. Ok. Bueno, entonces recordando la definición de Q factor en la forma de la ecuación de Bellman, se presenta de la siguiente manera, pero esa ecuación puede ser vista como una esperanza, y esa esperanza puede ser estimada mediante el método de Monte Carlo, por ejemplo. Bien, es posible entonces estimar los Q-factores usando el conocido esquema, el algoritmo de Robbins-Monroe, que es un algoritmo de aproximación estocástica y está dado de esta manera donde aparece un factor por ahí, lambda k más 1, que se va a llamar tasa de refuerzo o aprendizaje. Así que ahora tenemos una nueva fórmula recursiva para encontrar los QK más 1. También otras tasas de refuerzo pueden ser consideradas. El algoritmo de Robbins-Monroe arroja que la tasa de refuerzo o aprendizaje es 1 entre k más 1, pero pueden utilizarse otras siempre y cuando satisfagan las condiciones que aparecen en la parte de abajo. Bien, ahora sí, vamos a describir el algoritmo de iteración de valor para Q-factores para procesos de edición con recompensa descontada, en este caso utilidad. Paso 1, bueno, inicializamos los Q-factores con 0. Paso 2, vamos a seleccionar una acción A con esa probabilidad uniforme. Paso 3, simulamos una acción A, se produce un siguiente estado XJ, se calcula la utilidad inmediata ganada, se incrementa el valor de K y se actualiza el valor de la función lambda. En el paso 4 utilizamos la ecuación que aparece en la parte inferior para actualizar los valores de los Q factores. En el paso 5, si hemos definido un número K máximo de iteraciones y estamos en la etapa K, bueno, pues repetimos el paso 2 y de otra manera nos estaríamos saltando al paso 6, donde recuperaríamos la política óptima. Bien, ahora tenemos la siguiente definición, que es el esquema de aproximación estocástica. Es una fórmula recursiva del método Q-Learning y está dado por esta expresión. Tenemos también un siguiente lema, que en Q-Learning, para procesos de edición de Markov con recompensa descontada, la iteración QK, esas actualizaciones de las QKs van a ser acotadas. Y bueno, vamos a tener también convergencia. Cuando los intervalos de paso y la acción utilizada en el algoritmo satisfacen las condiciones siguientes, con probabilidad 1 la sucesión de políticas generadas o encontradas a través del algoritmo Q-Learning van a converger a la política óptima pi asterisco. Y las condiciones son las mostradas por los incisos A y B. Ok. Ahora pasamos entonces a una aplicación del método de Q-Learning. Vamos ahora a maximizar una utilidad de consumo. Vamos a considerar una utilidad logarítmica del consumo AT. Y bueno, lo vamos a resolver con esos parámetros. Tenemos esa transición. Vamos a considerar para Q-Learning el intervalo de paso o la tasa de refuerzo o aprendizaje lambda k igual al logaritmo de k sobre k. Obviamente esa función lambda satisface las condiciones para
para garantizar convergencia de Q-Learning. Y bueno, vamos a definir un número máximo de iteraciones de 1000. Tenemos ahora el algoritmo con el que vamos a trabajar. Empezaríamos con un proceso de inicialización especificando el número máximo de iteraciones y los parámetros de G. Vamos a simular a la variable aleatoria G. Vamos a generar las acciones AK, solo que ya no van a ser de manera uniforme, sino que van a ser generadas a partir de la transición. Y bueno, va a satisfacer esas dos condiciones, que las AKs sean mayores o iguales que 0 y que las AKs sean menores que la producción. Y bueno, vamos a hacer un procedimiento de redondeo porque obviamente las generaciones de las AKs no van a coincidir con nuestro espacio de acciones discretizado. Vamos a hacer lo mismo también para los valores R1 y R2, son valores mínimo y máximo para las acciones generadas. Vamos a hacer un procedimiento de reasignación para las AJs, inicialización para la función Q0. Y bueno, en la parte central vamos a repetir el siguiente procedimiento actualizando los Q factores, QK más 1. Después vamos a simular el siguiente estado XJ y bueno, siempre y cuando coincida con el valor inicial X, vamos a seguir iterando. Actualizamos K como K más 1 y bueno, siempre y cuando K sea menor o igual al valor K max, vamos a estar iterando, repitiendo la fórmula de actualización para los Q factores. Y bueno, cuando terminemos, cuando hayamos superado el número máximo de iteraciones, pues vamos a recoger nuestra política óptima. En este artículo, el de Cruz Suárez, Montes de Oca y Zacarías, se deduce que la política óptima para este problema es dado por esa expresión. Y bueno, presentamos ese comparativo. Para cada X tenemos solo algunos valores de X. La segunda columna es la política óptima obtenida mediante el método Q-Learning. Y bueno, en la última columna es la política óptima encontrada por la solución exacta. Y bueno, pues se preguntarán, ¿por qué si ya se contaba con una política óptima exacta, se recurrió al método Q-Learning? Bueno, pues el propósito es aplicar estos métodos Q-Learning en problemas de control óptimo donde no se pueda encontrar una solución cerrada, ¿sale? Y bueno, así se muestra el gráfico de la política óptima aproximada, serían los puntitos rojos, evaluada únicamente en esos puntos X. Y bueno, ya es comparada con la política óptima exacta que se dio en la lámina anterior. Ok, como conclusión entonces se ha resuelto un problema de control óptimo teniendo como criterio de rendimiento una utilidad descontada. Una vez teniendo las componentes del modelo, se aplica el método Q-Learning en conjunto con otras herramientas. Estos algoritmos han resuelto problemas de dimensiones menores, como problema de la ruta al menor costo, problema de reemplazo de máquinas con distintos estatus de funcionamiento. Y bueno, como propósito futuro se piensa implementar tales algoritmos en espacios de estados y acciones demasiado grandes, trabajar con otros criterios de rendimiento e implementarlos en equipos de cómputo de alto desempeño. Muestro a continuación algunas breves referencias. Quizás
Las más importantes sería la de Cruz Suárez, la de Gozavi, la de Hernández Lerma, esta otra de Hernández Lerma, López Ríos y la de Robbins Moore. Entonces, por su atención, muchísimas gracias.